Buenas tardes. Dios les bendiga. Voy a seguir presentando videos que relacionen con la segunda parte de nuestro manual de talleres de Estando en la sombra de la cruz. Y el otro día empecé para presentar la segunda parte que meramente es el estudio bíblico, la bendición rechazada. Entonces, ya presentamos el contenido trasfondo del desarrollo de este estudio, cómo nació el libro. Ya les enseñé algunas fotos sobre cómo vamos a desarrollar el taller. Okay, si ustedes tienen la oportunidad para invitar a alguien de Voz de los Mártires a presentarse, si no, pues ya al terminar, pues vamos a tener una serie de videos que sí se presenten lo que está incluido en el libro. Compren el libro y busquen para ver los videos que están aquí por el toque personal y explicación directa. Llegamos a la página 20 y estamos para tratar el marco teológico general. ¿Sí? Y hablamos sobre lo que es la meta suprema en la vida cristiana. Tocamos la respuesta que nuestra meta debe de ser semejantes a Cristo. ¿Okay? Entonces explicamos cómo se presenta en el pasado, en el presente y en el futuro, referencias bíblicas, así un entendimiento de la persecución en relación a lo que dice la Biblia, no en acuerdo con lo que dice o la percepción del gobierno. Entonces, eso sí es meramente una explicación y relación sobre la persecución religiosa y el discipulado por medio de la Biblia. Tratamos el tema de que la persecución empieza en un grado menor y que va subiendo, aumentando en su grado de agresión. Entonces tenemos ridiculizar, burlar, bullying, restringir, acosar, intimidar, amenazar, discriminar, encarcelar, torturar, martirizar, ejecutar. El propósito de Voz de los Mártires no es para documentar la discriminación o casos de bullying o restricciones que son mayores. Este debe de ser la experiencia en general común y corriente de todos nosotros en todos los países, porque tenemos un mensaje que los pecadores, el mundo que no conoce o rechaza a Jesús, que no quiere escuchar. Entonces, nuestro trabajo es meramente reportar, documentar, compartir los testimonios de persecución en un ambiente de persecución y lo que es más serio. Si nos interesa, si hay áreas donde están reportando que grupos de niños evangélicos están siendo humillados, que están burlándose de ellos, porque nosotros sí podemos asesorarlos en cómo pueden responder. Y son ejemplos por todos los niños de qué deben de hacer en la escuela, si están burlándose de ellos. Si hay casos de discriminación en trabajos que normalmente como será que en las universidades o a veces en las escuelas prefieren contratar gente no cristiana en lugar de un cristiano por la diferencia en ética y valores. Entonces, sí nos interesa, pero no es nuestro trabajo buscar este tipo de casos o reportarlos. Tomamos en cuenta para ver cómo está desarrollando el ambiente y la oposición a los cristianos, a la palabra de Dios, a Dios mismo, alrededor de nuestros países, ¿ok? Entonces, y allí ya compartí algo de los comentarios
puntos que debemos de tomar en cuenta. Y ya hicimos otro video que es dinámicas y tareas en esta sección, que es muy útil en este tiempo porque estamos llegando al fin de octubre de 2018 y en el mes de noviembre celebramos, como en todos los años, el IDOP, o lo que hemos llamado DOMIP, que es Día de Oración Mundial para los Perseguidos. ¿Okay? Entonces, pero a nivel internacional está conocido como IDOP, que es International Day of Prayer for the Persecuted. ¿Okay? Entonces ya llegamos a lo que es más importante, que es la carne del estudio, tratando de puntos que ustedes deben de entender, porque muchas veces ni los pastores o misioneros entienden los términos aceptados tratando de la persecución. Entonces, entre los grupos que hay, que tal vez hay de conocidos es Voz de los Mártires, Puertas Abiertas, CSW, Christian Solidarity Worldwide, ICC, International Christian Concern, y hay otras organizaciones también, pero no tan bien conocidos. ¿Okay? Entonces, tenemos términos que utilizamos entre nosotros que sí son entendidos. Entonces, cuando tratamos con los gobiernos, también nosotros utilizamos los términos conocidos a nivel internacional. No por lo que dice un funcionario en Chiapas, o un funcionario en Oaxaca, o en Hidalgo, o tampoco lo que dice un funcionario del gobierno federal que no conoce lo que son los términos a nivel internacional. Entonces, es muy importante en eso hacer dos puntos. Cuando hablamos de la iglesia perseguida, estamos hablando de casos de persecución. Vemos primero desde el nivel internacional. Entonces, lo peor de lo que está pasando en persecución y los términos y desarrollo de tratar con nuestros hermanos perseguidos empieza desde afuera. Empieza como dice, si tú eres una persona que ve el bosque o los árboles en el bosque, empezamos nuestra percepción y nuestra visión de la iglesia perseguida desde afuera, a nivel internacional. Luego vemos lo que es meramente alrededor de nosotros a nivel nacional. Entonces, es empezar mirando al bosque, ¿ok? Y luego miramos a los árboles adentro, ¿ok? Entonces, en esta no es para empezar con lo que pasa en México y decir, y algo similar pasa en otros países. Es para ver lo que pasa en otros países y ver cómo lo que pasa en México es similar o parecido a lo que está pasando en otros países. Se le hace así una cosa mucho más grande y importante viéndolo como desde afuera por dentro, que viendo en la escala que pasa la persecución en México hasta afuera donde es más grave. ¿Okay? Entonces, en esta tenemos tipos de persecución, causas de la persecución, y luego algunos comentarios que sí son muy, muy buenos para repasar y siempre les doy su lugar. Luego, fuentes de persecución. ¿Okay? Entonces, a ver si podemos hacer eso meramente en un video. Entonces, empezamos en ese de Mateo 10 y pasando hasta Mateo 12. ¿Okay? Entonces dice, en el discurso misionológico, Jesús enseña a sus discípulos sobre el discipulado y la persecución. Entonces, el texto original de esa es la teología de la persecución y el discipulado. Ambas son realidades inseparables. En los capítulos 11 y 12 de Mateo, Jesús habló de 4 tipos de oposición
que se transformaron en fuente de persecución. Entonces, fue que empezaron como tipos de oposición, ¿okay?, al Evangelio, y que se transforma o desarrolla para ser fuente de la persecución. ¿Okay? Ahora, el segundo punto que quise hacer es que todo esto es a base de las escrituras y meramente en la vida de Jesús. ¿Okay? Entonces estamos tomando como nuestro patrón de persecución lo que pasó a Jesús y a sus discípulos originales. No estamos como en ese tiempo comparándolo a lo que pasó a Jesús. Estamos tomando la vida de Jesús, lo que él vivió y lo que él compartió con sus discípulos para ayudarnos a entender lo que está pasando en nuestro tiempo. Entonces tenemos 4 tipos de persecución. Persecución política en Mateo 11, 1 a 19. Persecución política, Mateo 11, 1 a 19. Y los ejemplos son Herodes, el ejemplo es Herodes el tetrarca. Okay. Número 2, persecución social. Mateo 11, 20 a 30. Persecución social, Mateo 11, 20 a 30. En los lugares Corazín, Betsaida y Capernaum. Okay. Número 3, persecución religiosa. Mateo 12, 1 a 45. Persecución religiosa, Mateo 12, 1 a 45. Sábado, el Shabbat, Satanás y señales. Número 4, persecución familiar. Mateo 12, 46 a 50. Persecución familiar, Mateo 12, 46 a 50. Los hermanos, la familia de Jesús. Ahora, toma en cuenta que si tenemos divisiones, categorías, que son tipos de persecución, ¿ok? Persecución política, persecución social, persecución religiosa, persecución familiar. Pero todos resultan en persecución religiosa. ¿Okay? Entonces, esos no descalifiquen a los casos que están mencionados de ser casos de persecución religiosa. Es la misma en México, que hemos visto que muchas veces el gobierno le gusta de descalificar los casos porque dicen, no, pues son casos políticos o son casos sociales, son casos agrarios, son pleitos familiares que los cristianos son muy, muy conflictivos, que les gustan pelear. Entonces, no, estos sí son tipos de persecución y de dónde salen. ¿Okay? Entonces, luego vamos a ver cómo se desarrolla. Ya les di las referencias bíblicas para que puedan leer cada uno. Causas de la persecución. Entonces, causas religiosas, la referencia es Juan 16, 1 a 2. El cristianismo reinterpretó el judaísmo en sus aspectos fundamentales. ¿Okay? Entonces, otra vez, el cristianismo reinterpretó el judaísmo en sus aspectos fundamentales. Recuérdense que Jesús era un judío cumplido. Entonces, era practicante de la Torah. Entonces, cuando él empezó a corregir errores o abusos que eran comunes en su tiempo, entonces tenía un efecto en lo que eran aspectos fundamentales del judaísmo. Entonces, algunos, el sábado, Shabbat, Pascua, el templo y la ley. Todo fue visto desde la persona y obra de Cristo. Esto causó tanto disgusto a los líderes religiosos que reaccionaron persiguiendo a los discípulos. Por ejemplo, la muerte de Esteban en Hechos 6, 11 a 14. Ahora, en esto tomamos en cuenta que Jesús no estaba rechazando el judaísmo, pero estaba llamando la atención a desviaciones o malinterpretaciones de lo que Jehová había dado a los judíos.
llegando al corazón de la enseñanza y llamando la atención por donde habían desviado de lo que Dios quiso decir a su pueblo judío. Okay. Causas políticas. Hechos 12, 1 a 5. Causas políticas. Hechos 12, 1 a 5. La persecución puede iniciar por razones religiosas, pero necesita la validación, ignorancia o complicidad de la autoridad o el desconocimiento de las garantías individuales de los cristianos, según el país donde se encuentra. Entonces aquí tienen la referencia, es Hechos 17, 5 al 7, 18, 12 a 16 y Romanos 13. Otra vez, Hechos 17, 5 a 7, 18, 12 a 16 y Romanos 13. Entonces, habla de la persecución puede iniciar por razones religiosas, pero en este son cómplices, ¿ok? La validación, ignorancia o complicidad de autoridades o desconocimiento de las garantías individuales de los cristianos. Y en país está variado. El contexto de la religión civil del Estado romano. El culto de emperador como símbolo de unidad imperial. La lealtad al imperio era expresado por ritos religiosos como sacrificios ofrecidos a la imagen del emperador. Quienes se oponían eran vistos como malos ciudadanos, como elementos de inestabilidad o inseguridad para el imperio. Pues eso es meramente la queja que escuchamos en China, en Rusia, en países comunistas, que los cristianos son malos ciudadanos. ¿Okay? También es la misma. En los países mayormente musulmanes ven a los cristianos como malos ciudadanos. ¿Okay? Hace que en los Estados Unidos ya están como echando el dedo para decir que los evangélicos son malos ciudadanos porque no se sujeten a lo que son las tendencias modernas el día de hoy. Entonces, eso es lo que pasó en el tiempo de Jesús. Todavía lo vemos muy, muy presente en la documentación de casos de persecución el día de hoy. Razones económicas. Entonces, esas sí fueron causas políticos. Los cristianos incomodan a los gobiernos. Puede ser en comunidades de indígenas, comunidades que tienen trasfondo diferente, pueden ser en un país. Entonces, incomodo a los gobernantes porque los cristianos tienen una percepción diferente y se sujeten al reino de Dios. No se sujeten al mal gobierno de aquí en la tierra. ¿Okay? Entonces, razones económicas. Hechos 16, 16 a 24 y 19, 23, 41. Hechos 16, 16 a 24 y 19, 23, 41. El cristianismo en el tiempo de Jesús y después afectó las bases económicas de la sociedad romana de su época. No solamente de la sociedad romana, pero también de los judíos, porque Cristo reclamó sobre el mal uso de las ofrendas y sacrificios ahí en el templo. Y eso significaba una reducción en las entradas. ¿Okay? ¿Qué implicaciones tiene esto para nosotros el día de hoy? ¿Cómo se relacionan con la persecución? Pues lo hemos visto en Chiapas, que los cristianos ya no están participando en las fiestas patronales de sus comunidades, no pagan por el licor, no pagan por la banda, que es costoso, no están
participando en los bailes, ese sí tiene un efecto económico que la comunidad está acostumbrada a tener a la entrada. También es como si vamos en los Estados Unidos, es los evangélicos buscando para que Planned Parenthood, la planeación de familias, no está financiado por el gobierno. ¿Okay? Entonces, eso viene desde los impuestos. Entonces, tampoco quieren que sus impuestos sean utilizados por algo, por programas que son ofensivos como el aborto. Entonces, eso sí, toca la economía de estos tipos de organizaciones. Razones sociales. Juan 1:11 y 15, 18, 20. Juan 1:11, 15, 18 y 20. El cristianismo está bajo sospecha por ser diferir con el sistema de vida y de valores de la sociedad donde este se encarna. Entonces, pues este sí ya estamos viendo alrededor de México y en Canadá, los Estados Unidos, que los evangélicos que tienen valores bíblicos, okay, sí están chocando con la sociedad y en ese tiempo también. Entonces el cristianismo, al ser el evangelio ser plantado, Jesús predicando sobre vivir en su reino, sobre el pecado, sobre el bautismo, sobre el perdón, el arrepentimiento, ese sí choca con la sociedad que promueve los vicios. Entonces, tanto como fue en ese tiempo de Jesús, nosotros vemos que todavía es válido lo que ocurrió en el tiempo de Jesús y los discípulos y por todos los siglos después. Entonces, es la misma. Entonces, en este tenemos causas políticas, razones económicas, razones sociales. ¿Ok? Ok, ahora tenemos lo que es, tiene comentarios de un estudio de Christoph Sauer y Thomas Schirmack y enlista 10 razones para la persecución a nivel global, la libertad religiosa y persecución de cristianos. Entonces, voy a mencionar cada uno. Estos también son como puntos polémicos de misiones de la persecución. Entonces, son muy buenos puntos que pueden llevar en un estudio. Y este sí es algo largo. Okay, entonces, ese sí sería un estudio más largo. Entonces, el primero, el cristianismo tiene el mayor número de seguidores, por lo tanto, proporcionalmente, se ve a menudo más afectado por la violación de derechos humanos vinculados con la religión. Entonces, es un punto de números. Como el cristianismo es el grupo más grande, el grupo religioso más grande, entonces proporcionalmente van a ver a menudo más afectados para la violación de sus derechos humanos. También, aparte de esto, más que los cristianos son sal y luz en su sociedad, entonces el número, el porcentaje de perseguidos va a subir. ¿Sí? Porque van a chocar con sus sociedades. Número 2. El mayor crecimiento del cristianismo está ocurriendo actualmente en los países que no respetan los derechos humanos y en particular niegan el derecho de la libertad religiosa. Entonces, esa es una de esas paradojas que una cosa que se supone va a disminuir el desarrollo o aumento o crecimiento de número de creyentes en una religión, actualmente le da más vida. Fortalece a la iglesia, desafía a las personas para buscar a Dios. Entonces la gente afirma más a su religión. Los que son perseguidos han dicho muchas veces que tal vez las iglesias en el occidente les hace falta un poco de persecución para afirmarse en su fe, tomar en cuenta qué tanto importa. Y
para fortalecerlos en la fe y también recordarles que la persecución sí existe. Número 3. El explosivo crecimiento numérico del cristianismo mundial, sobre todo en su forma evangélica, se produce en países de mayoría no cristiana. Pues en este ya estamos en etapas de llevar el evangelio a todos los países, moverse en la gran comisión. Entonces, los lugares donde no han recibido el evangelio es donde hay más crecimiento, más impacto en su etapa joven. ¿Okay? En otros países que ya conocieron el evangelio desde tiempo, pues hay muchos que están, que ya son tibias, o que son nominales, o que están apartándose de su fe. Pero en otros países donde es más nuevo, entonces es ahí donde hay más crecimiento. Número 4. Algunos países colonizados en el pasado tratan de fortalecer su propia identidad a través de revitalizar y promover las tradiciones religiosas de sus antepasados y a actuar legal o violentamente contra religiones consideradas foráneas. Por ejemplo, en Nepal, el budismo es levantado como símbolo nacionalista contra el cristianismo e islamismo. En muchos países donde tienen historia, trasfondo de grupos indígenas, hay un renacimiento de las religiones, la cultura de las indígenas y también para preservar sus culturas y sus dioses. Entonces, en esos países ya están rechazando el cristianismo, lo tratan como es un invasor que es extranjero, que no tiene el mismo valor, que no debe ser permitido entrar. Entonces, sí es algo que es el intento de Satanás para construir muros para que el evangelio no entre o no desarrolle, cosa que no se puede hacer. Número 5. En muchos países existe una fusión cada vez mayor entre el nacionalismo y religión. Entonces, son las religiones antiguas. Un ejemplo de eso es el caso de Pakistán, donde el cristianismo se ve como un obstáculo para el nacionalismo. ¿Okay? Y otros países. Todos los países tienen sus raíces que no son cristianos. Entonces, muchos lugares están regresando a sus raíces. Número 6. Los grupos evangélicos en sus distintas manifestaciones y en general el cristianismo se han convertido en una voz exigente del ejercicio de los derechos humanos y la democracia en el mundo. Entonces, mientras que todo el mundo, que la mitad del mundo está criticando a los cristianos por hacer daño o para atacar a lo que son sus culturas o pueblos o antepasados. Entonces, una cosa que nosotros siempre debemos de recordar, que presentando el Evangelio trae muchos beneficios a la comunidad, también a los países. Y uno de esos primeros es una voz exigente de ejercer los derechos humanos y proteger los derechos humanos y libertades de todos. Y desarrollo de un gobierno más democrático donde todos tienen voz en lugar de las dictaduras o de gobierno por caciques. La misma como en países musulmanes, donde es tribal el orden del gobierno, ¿no? Entonces, viene se sube la calidad de los que sí pueden leer en una población, porque tienen que leer para leer la palabra de Dios. Entonces van mejorando su educación, aprenden el lenguaje común o oficial para que se puedan relacionarse, que puedan expresar sus necesidades.
y busquen para respetar los derechos de los demás. Así que era un movimiento de los cristianos para eliminar la esclavitud alrededor del mundo. Entonces, ahorita donde hay esclavitud es en los países musulmanes. Entonces todavía existe y venden mujeres, venden niños. Los utilizan como esclavas sexuales o los niños utilizan como niños soldados. ¿Okay? Entonces, esas son cosas que el cristianismo ya tomó en cuenta que deben de ser una voz y proteger a los más débiles, los más marginados. Número 8. El cristianismo ha experimentado una transición importante de renuncia de la violencia y la presión sociopolítica hacia la persuasión y la misión pacificadora. Entonces, en ese sí, son las voces cristianas que busquen eliminar, que busquen responder, ofrecer un cambio a la violencia. Que como vamos a ver que grupos armados marxistas, maoístas, es que utilizan la violencia, la fuerza para cambiar la sociedad. Entonces ahí ahorita en los Estados Unidos hay lo que se llama Antifa. Entonces supuestamente están peleando en contra de la injusticia, pero utilizan la fuerza y meramente agresiones para forzar cambios que ellos piensan que la sociedad debe de aceptar. Los cristianos entonces no ven como la violencia como el camino para seguir. Es la gracia de Dios, es la relación con Dios, es con vidas transformados, personas cambiados que ya no necesitan utilizar la violencia para cambiar la sociedad. El número 9. El occidente, cultura y política es odiado en muchos lugares y el cristianismo frecuentemente se le identifica con el occidente. Entonces, esa es una razón que los latinos ahora están llevando mucho del trabajo en las agencias misioneras para llevar misiones, evangelizar al mundo, porque no llevan la misma apariencia como los misioneros mayores antes de los Estados Unidos. Entonces, al no ser blancos con ojos azules, son más bien aceptados. Y no es que hay que tomar en cuenta que aunque hay oposición a lo que sería la política o lo que ha hecho los Estados Unidos o Inglaterra o otros países que pueden ser considerados de colonizantes. Entonces, hay que ver también lo que fue la bendición que vino del esfuerzo de los misioneros del extranjero. ¿Okay? Entonces, muchas veces ya es para usar como los cristianos um, como blancos y no se deben los mexicanos o los latinos sentir como de muy cómodos y echando la culpa o el dedo a los americanos porque cuando hablan con y yo lo he hecho, cuando hablan con gente indígena en Chiapas muchas veces dicen que no confían en los mexicanos o los mestizos por los abusos que han sufrido. Confíen más en los que vienen del exterior, los que son americanos o los que son de Canadá, porque cuando vienen con recursos que sí dan, que hay menos corrupción. Entonces, dentro de los grupos hay los que sí, donde no se ven bien, pero que también lleven bendición. Una vez fui a una conferencia que tenía indígenas, mestizos y extranjeros y nos pusieron en grupos para desarrollar un proyecto y después vinimos juntos para ofrecer un proyecto, pero después hablé con todos, sino para preguntarles cómo les fue. Y lo que sí me sentí muy triste después porque tomé en cuenta que cada grupo
expresó falta de confianza en uno o dos de los otros grupos y que al terminar no llegaron a ningún proyecto porque no podían confiar en desarrollar los proyectos. Al final yo les dije que a pesar de lo que habían hecho y desconfianza, tenía que hacer algo. Entonces sí tenía que desarrollar la confianza en tratar con grupos diferentes. Entonces hay que recordar, aunque llevamos algo de nuestras propias culturas, que primeramente somos hijos de Dios y no importa primero si somos cristianos americanos, uh, cristianos mexicanos o de otro país, que somos hijos de Dios y nos ayuda para ver a otros en una manera más generosa, más abierta. Número 10. El carácter global del cristianismo y las relaciones internacionales de los cristianos son considerados como amenaza. Una vez que nosotros como cristianos, como ya dije, que no somos, puede ser que amamos a nuestros países y somos nacionalistas para lo que es bueno para un país o lo que conviene a un país, pero antes de esto somos hermanos en Cristo, un solo cuerpo. Cuando tenemos oportunidad para conocer a hermanos de otros países, yo creo que sí nos hace um, más sanos, más generosos, más amorosos, nos da más sabiduría, más discernimiento y abre nuestro mundo y cómo vemos los unos a los otros. Y formamos relaciones, nos identifiquen. Yo tengo una identidad que no más que si hay latinos, entonces pues siento como son parte de mi gente. Pero en eso, que somos cristianos, que, que somos gente que estamos sirviendo a Dios, sí nos une. Y ese sí es una amenaza que se sienten en otros países o que los gobiernos también lo sienten como de estorbo por lo que son sus propios programas. ¿Ok? Entonces, sí, voy a terminar rapidito la siguiente sección que es fuentes de la persecución. Fuentes externas, el poder político, la sociedad. Ya hablamos de esto. Fuentes externas, poder política y la sociedad. Fuentes internas. Entonces, la Biblia previene de falsos maestros. Hechos 20, 29 a 30. Entonces, habla de falsos maestros. También vemos a líderes religiosos oportunistas que buscan posiciones políticas y de privilegio. Lo que he visto en Chiapas. Entonces, sí debemos de tener creyentes que no se aíslan del mundo, que sí deben de ser conocedores y participar en la vida política también. Pero este menciona a líderes religiosos oportunistas, ¿ok? Que buscan posiciones políticas y de privilegio. Entonces, en ese ya se hace que son egoístas, que están pensando en ellos o su grupo en lugar de lo que Dios quiere. Entonces, este es de Juan 11, 45 a 51. Envidia entre los cristianos mismos. Mateo 27, 18, Marcos 15, 10, Filipenses 1, 15 a 18. Ni tengo que hablar sobre la envidia entre cristianos, todos los hemos visto, ¿no? Búsqueda de una seguridad falsa. Números 11, 4, Amós 7, 10, Lucas 13, 31. Entonces, una seguridad falsa. Pues yo creo que sí, que esto es lo que hablamos de un evangelio falso, que da una seguridad en las cosas, en las posesiones, en la política, en la que sea. Okay, entonces, también lo puede hacer referencia a estas escrituras. Juicios morales. Hechos 7 y 8, 3. Entonces, esas son fuentes internas meramente en el cuerpo de Cristo que sí
son fuentes de persecución. Una denominación que rechaza o que desconoce a otro grupo, ¿ok? Um, entre los grupos que sí creen en Jesucristo, el cuerpo de Cristo, rechazando o atacando o descreditando o despreciando a otros. Entonces también son fuentes de persecución. Fuentes espirituales. Mateo 13:24. Entonces nombra a dos. Negar la doctrina. Okay, entonces niega lo que es la doctrina básica, aceptado entre todos los cristianos. Y la segunda meramente es opresión satánica. Efesios 6, 10 y 13. ¿Okay? Entonces, hay referencia a una declaración de Bar Urak. En la introducción menciona entre las fuentes de la persecución 4. Entonces, utilizan los términos un poquito diferentes. Tienen. Entonces, ese sería fuentes de persecución. 1. El extremismo religioso. Número 2. El totalitarismo político. Entonces, esas son las dictaduras. El nacionalismo religioso. Y 4. La intolerancia secular. ¿Ok? Lo que estamos viendo en los países libres, lo que dice que libres donde mayormente hay derechos humanos y garantía de ellos, es la intolerancia secular que está creciendo alrededor del mundo. Conclusiones. La persecución en mayor o menor escala es ineludible. No lo pueden escapar. Tratar de negarla o evitarla es diabólico. Es pecado negar la persecución en menor o mayor escala. Es herramienta de Dios, es algo que Dios utiliza. Entonces aquí está diciendo que no solamente es pecado, es diabólico. Y yo he ido a conferencias donde fuimos rechazados y no querían escuchar que no hay persecución en México. Okay. O que ya la Gran Comisión ha sido cumplido. Porque ya se fueron mayormente a los países, que el día de misiones ya se terminó. Número 2, no estamos solos en la persecución. Segundo de Corintios 4-9. Número 3, no debemos permitir que la persecución ocasione amargura o desánimo en nuestras vidas. Hechos 16-25, Romanos 12-14, Mateo 5:10-11, Hechos 16-25, Romanos 12-14 y Mateo 5:10-11. Hermanos, no todos los que nosotros conocemos en el campo son llenos de gracia. Sí tenemos algunos grupos que sí son muy difíciles, que pueden ser conflictivos y que necesitan ser animados y ministrados para que puedan sobrellevar lo que está pasando en sus vidas. Todos no han sido aconsejados bien, hasta que hay abogados que los aconsejaron. Pues dile al gobierno que perdiste esto y esto y esto. Y no es cierto. El gobierno va a pagar, entonces pide más que debes de pedir. La persecución es cuando Dios quiere que nosotros damos buen testimonio y glorificamos a Él. No glorificamos a Dios por ser conflictivos o ser amargados o desanimados. Entonces, es nuestro trabajo como cuerpo de Cristo animar a nuestros hermanos. No hay que juzgarlos o condenarlos, como escuché una vez en Puebla. ¿Y quién son estos? Que son ellos que les gusta ser la víctima. No, es que mayormente son héroes de la fe, son llamados por Dios por una temporada o por todo de sus vidas. Nosotros debemos estar en la brecha para ellos, debemos de apoyar y aconsejarlos. No todos responden al instante en una manera llena de gracia. ¿Okay? Entonces, pero sí podemos orar por ellos para que se mantienen firmes en la fe
y que glorifiquen a Dios en su experiencia. La persecución no podrá separarnos del amor de Dios. Romanos 8:35 a 37, y somos más que vencedores. Entonces, ese es meramente el principio de introducción al estudio, la bendición rechazada, dando los términos, hablando de tipos de persecución, política, social, religiosa, familiar, causas de la persecución, políticas, económicas, sociales, luego algunos puntos polémica o de trasfondo, fuentes de la persecución, fuentes externas, fuentes internas, ¿ok? Um, Cosas que pasan dentro de la iglesia que son meramente desde adentro del cuerpo de Cristo donde hay persecución, como alguien en Chiapas que dice, paga la multa, se sujeta a lo que te exigen, ¿sí, no? O que en Hidalgo, echando la culpa a pastores, dicen, es porque hay pecado en tu vida que tú estás pasando por esta circunstancia. Meramente dentro del cuerpo de Cristo desprecian a los hermanos que tienen que tomar la decisión en sus vidas de cómo responder. Entonces, mensaje que nosotros tenemos es entender lo que es la persecución, cómo y por qué Dios lo utiliza y cuáles son las opciones para ellos y para nosotros y cómo debemos de respaldar a ellos en su situación. Entonces, en el siguiente estudio vamos a tocar persecución en el Antiguo Testamento y algunos puntos muy importantes sobre el imago Dei, la imagen de Dios y derechos humanos, ¿ok? Y algunos comentarios de Glenn Penner. Entonces sería la sección que más trata de derechos humanos y la posición que nosotros debemos de tomar como hermanos de los que están siendo perseguidos. Gracias por su atención. Yo sí creo, hermanos, que un video tal como este debe de ser visto 2 o 3 veces, ¿sí? Porque la primera vez, aunque es un libro que es delgado, tiene un impacto muy, muy fuerte. Por eso que quiero hacer los videos para incluir lo que solamente leyéndolo uno mismo, tal vez no va a recibir. Entonces, gracias por su tiempo. Dios les bendiga. Si tienen preguntas o comentarios, entonces aquí en YouTube lo pueden poner o que me busquen en Facebook como Linda Voz. Gracias.